Bueno, gracias. Me voy a salir un poquito del script, casi siempre empiezo directo sobre la presentación, pero quiero decirles que me entusiasma mucho la visión que tienen ustedes como bolsa. Me encantó lo que dijiste en la mañana. Y algo que no traíamos planeado es que traigo solamente un juego de los libros que publiqué en México hace varios años. Y entonces me hubiera encantado traer uno para cada uno, pero los dos libros pesan 1 kilo, entonces era o la ropa para cambiarme o los libros, ¿no? Entonces, pues René, con mucho cariño te los entrego al final para ti, para que los tengas por ahí. Viene dedicado para ti, en donde también comento que pues tu visión me entusiasma bastante y ojalá las fibras sean parte de esa visión en algún corto plazo y en lo que pueda apoyarlos con mucho gusto. Bueno, entonces no estaba en el script, pero va para que los tengas ahí en tu librero. Muy bien. Bueno, pues miren, este fue el primero que publiqué, Vivir de las Fibras. Si no lo alcanzan a ver, dice Vivir de las Rentas y está tachada la palabra rentas y dice fibras. Y lo que yo quería transmitir en esa época, que fue hace 4 años, es dar a conocer en México el modelo de invertir en REITs, que son Real Estate Investment Trusts, que son fibras, esa es la palabra en español. Y fíjense que cuando yo publiqué ese libro hace ya 4 años, mi editor me dijo, oye Luis, ¿cuántas copias quieres que hagamos del libro? Y pues yo dije, bueno, pues una para mi papá, una para mi mamá, uno para mi esposa, con muchos corazones, para mis hijos. Entonces dije, no, vamos a imprimir unas 50 copias y con eso ya las reparto y ya puedo morir en paz porque tuve hijos, planté un árbol y escribí un libro, como dicen, ¿verdad? Y entonces mi editor pues se ríe y dice, nadie imprime 50 copias de un libro porque te va a costar muy caro. Me dice, pues de perdido hay que hacer unas 600 copias. Y yo le dije, ¿qué voy a hacer con 600 copias de ese libro en mi oficina o en la cochera de la casa? Imaginen 600 libros, todos iguales ahí, ¿verdad? Y me dijo, mira Luis, me dicen, en realidad yo no publicaba libros, no era escritor en aquella época, no sabía nada del mundo editorial. Y me dice sabiamente mi editor, que el cual ahora ya llevamos muchos años trabajando juntos, me dice, mira Luis, la ventaja de un libro es que el libro no se echa a perder, entonces tú lo puedes traer ahí y tienes una cena en tu casa, bien amigos y le regalas un libro, ¿verdad? Entonces vas a tener 600 oportunidades para, bueno, menos las de mis papás y eso de mis suegros, ¿verdad? Y entonces, pues fíjense que pues me animé, invertí y imprimimos 600 copias del libro en esa época y para mi sorpresa las 600 copias se vendieron en 2 semanas en México. 2 semanas. Y mi editor me dijo, oye, me dice Luis, pues ¿qué hiciste o qué? ¿O eres influencer? O que no, pues ni redes tengo, ¿verdad? Y le dije, pero no sé, pues la verdad es que pues todos empezaron a platicar del libro en las redes sociales y decían que pues, era un libro muy interesante de leer. Y entonces le dije, pues ya se acabaron. Y me llegan correos, ahí tiene un correo del libro y dice, pues cualquier cosa, manda un correo aquí al autor. Y entonces todos los días me llegan correos que dicen, pues que cuándo va a haber más libros, ¿no? Pues le dije, bueno, pues ¿cuántos imprimimos? No, pues vamos a hacer 1000. Y ya 1000 ya me jubilo, ¿verdad? Y pues esos 1000 se acabaron en 3 semanas. Y así fue una cosa, pues, la verdad, sorprendente para mí, para mi editor. Mi mamá dijo, yo sabía que tú ibas a ser un escritor consolidado en México, ¿verdad? Y yo... y entonces fue una sorpresa, pero déjenme les digo por qué fue la sorpresa. Bueno, el libro sin duda causó un shock en México porque lo que el libro busca es romper el paradigma de unos casi siempre tiene dinero disponible y dice, pues voy a comprar una propiedad para rentarla y vivir de las rentas, ¿verdad? Eso es uno que en México, yo creo que en Bolivia, en todos lados, todos nacemos con ese chip en la cabeza, ¿verdad? Es decir, yo cuando tenga dinero quiero comprar algo para rentar y de eso me jubilo. Y hay muchos libros que hablan de vivir de las rentas, ¿no? O sea, de cómo administrar una propiedad y rentarla y hacerlo lo más eficiente posible. El libro lo que hace es que rompe el paradigma y dice, yo Luis Ortiz creo que hay un nuevo modelo que es vivir de las fibras, en donde ya no necesitamos pensar en comprar una propiedad, sino invertir en fibras inmobiliarias que nos dan flujos de efectivos mensuales, trimestrales, flujos crecientes en el tiempo, mucho más sencillos de administrar porque las fibras lo hacen todo por uno, ¿verdad? Mucho más sencillo de fiscalmente hablando, ¿verdad? Tienen unas facilidades fiscales en México que les voy a platicar hoy cómo son. Y también mucho más sencillo de heredar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con las propiedades inmobiliarias para algunos que tienen experiencia? Pues tienes una casa, ¿verdad? Y tienes varios hijos. Y luego, ¿cómo la voy a repartir, verdad? Pues un cuarto para cada quien, pues no se puede, ¿verdad? Y un portafolio de fibras, tú puedes solamente decirle, pues tantos títulos para cada quien y listo. Y ellos siguen recibiendo el beneficio. Entonces el libro fue, sin duda, un shock en México.
Tanto así que la Bolsa Mexicana de Valores también me invita frecuentemente y me dice, oye Luis, pues vamos a dar unas pláticas para pues, inversionistas, estudiantes, mucha gente, muchos estudiantes, muchos jóvenes que quieren empezar a hacer su patrimonio invirtiendo, pues casi les puedo decir que en México muchos dicen, pues compra el libro de Luis y empieza con fibras, ¿verdad? Después ya te puedes mover a temas más complejos de renta variable. Ojo, que fibras es renta variable y por eso me entusiasma mucho porque la idea de vamos a hacer en Bolivia renta variable, para mí el moverse de renta fija a renta variable en México, el primer paso es fibra, sin duda, porque combina lo mejor de los dos mundos, combina ciertos beneficios de la renta fija con ciertos beneficios de la renta variable. Entonces, para mí yo siempre en las charlas que doy, siempre les digo, es para mí el paso más natural de un inversionista individual, moverse primero bonos del gobierno, deuda corporativa, ¿verdad? Y si quieres dar el brinco a renta variable, dalo en fibras y empieza ahí, empieza a construir patrimonio. Les voy a mostrar un portafolio para que vean los resultados que se han obtenido invirtiendo en fibras, ¿verdad? Y bueno, ya después métete a criptoactivos y todo eso, lo que nos platicaba Alex hace rato, ¿verdad? O ya métete a índices, opciones, a mí me encantan las opciones, pero bueno, eso ya es temas ya de otro mundo, pero para cualquiera yo le diría, fibras es el siguiente paso. Entonces, de eso les voy a platicar hoy, de fibras, ojalá y lo que les comente sea de su interés y que sea también el principio de una idea para que Bolivia considere este modelo de inversión. Entonces vamos a platicar de esto, ¿ok? Miren, yo voy a hacer mi charla de esta manera. Primero les quiero platicar, hoy está grandísima la pantalla, me siento así como, ¡ah, la canción! Hubiera usado la tipografía más chica. Bueno, les voy a platicar qué son las fibras brevemente. Y fíjense que el libro también causó un revuelo en México. Ah, mira, gracias, gracias. Gracias, Diego. Aquí está, en chiquito. El libro causó un revuelo técnico porque cuando hablamos de fibras nos tenemos que referir a porque son fideicomisos. Y entonces me acuerdo cuando iba a publicar el primer libro, un maestro del ITAM lo leyó y me dijo, Luis, solamente te quiero decir que tú te refieres a las fibras y en realidad son porque son fideicomisos. Y le dije, pero la verdad es que estar escribiendo el libro y siempre decir los en vez de las, para mí era un shock, como así como artista, no me gusta. Y entonces resulta que en México hasta las mismas fibras se refieren encima a las, y no, pues que así dice Luis, ¿verdad? Las, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a explicar qué son las o los fibras. Luego les voy a platicar cómo las fibras pasan de ser un fideicomiso tradicional inmobiliario a un fideicomiso tipo fibra. Y les voy a mostrar cómo México customizó este modelo de fibras en México y qué elementos agregó para poder mover de un fideicomiso tradicional a un fideicomiso tipo fibra. Y rápidamente después, una buena parte de mi presentación es en el punto número 2. Después les quiero nada más comentar cómo yo veo las fibras como un impulsor económico y social, no solamente en lo colectivo en un país, sino también en lo individual, como una persona que quiere invertir, como un inversionista individual. Les voy a platicar un poquito de esos. Después les voy a platicar un poquito de los retos que he observado en México para poder listar una fibra o hacer un public offering al inicio. Y al final, ¿cuál sería una ruta potencial, ¿verdad? Que creo yo que pudiera implementar Bolivia? Entonces voy a hablar hoy, se nos va a ir el tiempo rapidísimo, va a estar muy interesante la charla, ¿ok? Bien, oigan el aire como que me canso, aquí, bien. Fíjense, para entender qué es una fibra, las fibras en realidad parten de un modelo que en Estados Unidos se le conoce como REIT, R-E-I-T, es el mismo acrónimo pero en inglés y en español. Y para poder entender lo que es, la mejor referencia que tenemos es de la SEC. La verdad es que la SEC lo hace muy amigable y lo explica de esta manera. Miren, el apuntador no funciona muy bien aquí por el brillo de la pantalla, pero dice ahí, ¿qué son las REITs en inglés, no? Dice, pues las REITs le permiten a cualquier individuo, a un inversionista individual o a algún family office o algún fondo o a las AFORES. Las AFORES en México son nuestros fondos de pensión. Le permite a cualquier individuo invertir en Large Scale Income Producing Real Estate. Y aquí hay dos palabras bien importantes que quiero aclarar. Miren, cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, hay muchas maneras de invertir en el mundo inmobiliario. Hay gente que compra terrenos y los guarda toda la vida para sus nietos. Hay gente que compra propiedades para remodelarlas y venderlas. Hay gente que desarrolla y vende. Las fibras, es bien importante que en todo el mundo su principal función es de producir ingresos pasivos y la ley los bloquea de cierta manera
para que no vendan activos. Ahorita se los voy a mostrar cómo lo hace. Entonces, las fibras, el modelo de invertir en fibras es renta variable o certificados que son para producir ingresos pasivos. ¿Qué significa? Que el fideicomiso público está hecho para administrar propiedades que cobren rentas y esas rentas las regresan a los inversionistas en forma de lo que se le conoce comúnmente como dividendos, pero no son dividendos. Ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, lo que la SEC dice es que permite a los individuos entrar en real estate masivo, o sea, estamos hablando de edificios, bodegas industriales, escuelas, hoteles, son portafolios muy grandes de activos, pero que esos portafolios son para producir ingreso pasivo para sus inversionistas, ¿no? Y ahí ponen ejemplos, apartamentos, hoteles. Self-storage es como mini bodegas, ese es de los más grandes en Estados Unidos, el de las mini bodegas se llama PSA, es de las REITs más grandes y allá es una locura. ¿Ustedes saben cómo son los americanos que les encanta acumular y guardar? Pues esa es la REIT más grande, ¿verdad? De Estados Unidos, la PSA. Y mortgage es otro modelo donde también prestan dinero como si fuera un banco y los intereses que cobran de los préstamos los devuelven como dividendos. Mortgage REITs no hay más que en Estados Unidos. Es un tema de otra especialidad, no es mi especialidad. La mía son las inmobiliarias. Y bueno, fíjense lo que dice. Las REITs no necesariamente desarrollan y venden, es lo que les comentaba. Las REITs compran o desarrollan, pero para operarlas. O sea, para eso es, y la ley los limita a que para eso es. Es una entidad pública que administra una colección de propiedades para rentarlas. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que dice la SEC. Miren, fíjense cómo la SEC, esta es la definición de la SEC y les voy a platicar de esta REIT que se llama Realty Income. En el libro 2 yo hablo mucho de Realty Income, que para mí es una de las REITs más importantes y más, pues de las mejores en Estados Unidos. Realty Income, y ustedes pueden invertir en Realty Income a través de un broker internacional y pueden cobrar rentas, ellos pagan cada mes, pagan sus rentas. Pero fíjense cómo Realty Income traduce la definición de la SEC a su misión como REIT. O sea, ¿qué es lo que la REIT hace y cómo ellos traducen lo que dice la SEC ahí? Eso sí lo subrayo en rojo. La misión de Realty Income es entregarle a sus inversionistas dependable o como confiables dividendos mensuales que crecen en el tiempo. Ellos así se definen a sí mismos. Yo soy una REIT yo existo para los inversionistas darles un ingreso pasivo dependiente o confiable, pagado mensualmente y en crecimiento. Eso es lo que ellos hacen. Tienen un fideicomiso enorme, 15,450 propiedades, imagínense cuántas tienen. Ellos se especializan mucho en 7-Elevens, restaurantes de cadena, puros single tenant que le llaman, esa es su especialidad. Y lo que hacen ellos es entregar cada mes dividendos constantes y crecientes a sus inversionistas. Y miren lo que dice abajo. Abajo o arribita. ¿Dónde está? Dice, hemos entregado dividendos por 30 años consecutivos. De hecho, eso los hace miembros del famoso índice de Dividend Aristocrats, pero Realty Income existe desde hace 50 años. Imagínense, 50 años una REIT produciendo ingresos pasivos constantes y crecientes para sus inversionistas. ¿Qué significa esto? Alguien que entra a invertir aquí, llevan 50 años, probablemente alguien ya cobró rentas toda su vida, ya murió y ya las heredó y alguien más sigue cobrando rentas toda su vida. Eso es Realty Income. Y así como existe esta, hay otra que se llama Federal Realty Investment Trust. Esta es otra también. Ellos tienen 60 años en el mercado en Estados Unidos haciendo lo mismo. Portafolio de propiedades. Ellos tienen oficinas, tienen industrial, está muy diversificado. Tienen 60 años operando y entregando dividendos constantes y crecientes a sus inversionistas. Vean la gráfica que sigue. Cuando les digo ingresos constantes y crecientes, vean esto. Esta es la gráfica de dividendos pagados de Federal, iba a decir Realty Income. Y fíjense cómo empezó en el 67, pagando 12 centavos de dólar por una acción. Y hoy, bueno, esta gráfica es hasta el 2024, $4.40 por acción. Este es su crecimiento. Y lo que ellos dicen aquí, me gusta mucho esta gráfica, es vean cómo el modelo
ha pasado por un montón de crisis globales y Estados Unidos. Vean cómo el modelo pasó por el embargo petrolero, otra vez estamos en eso ahora, pero bueno, en el 73, una inflación en el 80, Estados Unidos en el 14, eso nadie, yo creo que nadie, muchos ni lo vivimos, ¿verdad? Pero imagínense, tuve una inflación del 14, luego la crisis financiera de Rusia, una inflación del 1, porque las inflaciones ustedes saben que tanto muy grandes como muy pequeñas son un problema, ¿verdad? Entonces, bueno, el modelo vive las dos partes, la crisis del 2009, el COVID, fíjense el COVID, y aún y con todas estas crisis grandes que han pasado en el mundo, el modelo sigue produciendo y entregando ingresos pasivos constantes y crecientes a sus inversionistas. Y esa es una de las características que yo siempre les comento. Sin duda que las REITs en todo el mundo es un modelo muy resiliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene? Es un portafolio de propiedades, pero lo que hacen también los inversionistas es lo tratas de diversificar. No sé si hay aquí inmobiliarios, pero ustedes saben que el sector inmobiliario también tiene su ciclo económico, ¿verdad? El famoso ciclo depresión, activación, bonanza, estabilización, ¿verdad? Entonces, en los inmobiliarios es bien interesante porque el ciclo económico inmobiliario es por sector. Entonces, el sector de oficinas pues va a su ciclo, el sector industrial va a su ciclo, el sector hotelero va a su ciclo, y entonces no van al mismo ritmo. Entonces, lo que hacen las fibras es, dice, pues hagamos un portafolio diversificado para poder tener estabilidad en cualquier crisis, ¿verdad? Por ejemplo, a los que les pegó durísimo el COVID fue a las oficinas. ¿Por qué? Porque muchos se movieron al modelo de teletrabajo, ¿no? Ya había muchos esfuerzos de teletrabajo antes del COVID y el COVID lo único que hizo fue, órale, pues ahí van todos, ¿verdad?, a las casas, ¿no? Y eso sí, le pegó durísimo y REITs que solamente eran constituidas como puras oficinas, pues sí andan todavía pasando las de Caín, porque no han podido recuperar el ingreso por metro cuadrado que tenían antes del COVID, ¿verdad? Ya se está estabilizando, pero entonces lo que hacen los administradores de portafolios de fibras es, pues lo diversificas, ¿verdad? Y es como Federal Realty, pues puede tener este maravilloso incremento de ingresos pasivos, ¿ok? Entonces, esas son las fibras, son grandes colecciones de portafolios inmobiliarios públicos que existen en los mercados de valores, donde todos pueden acceder en el mercado secundario, puedes acceder en emisiones o en ofertas que hacen también recurrentes y pues vives de las fibras, ¿verdad? O de las REITs. Entonces, eso es. Déjenme les platico rápidamente. REIT es lo mismo que fibras. En Estados Unidos empezaron en 1960. Hay tres tipos o tres grandes familias de REITs en Estados Unidos. Existen las Equity REITs, que son las inmobiliarias. Existen las MLPs, que son fibras enfocadas en temas de energía e infraestructura. Las MLPs en Estados Unidos invierten en ductos petroleros, transmisión de energía, minería, cosas más como de infraestructura, regularmente relacionadas a contratos con gobiernos. Y luego tienes las mortgage REITs, ¿no? Las que son de hipotecas. Eso en Estados Unidos es el mercado más grande y más diversificado. Hay fibras de data centers, de casinos, de hospitales, you name it, hay de lo que sea, ¿verdad? Y en México tenemos fibras inmobiliarias que son como las equity REITs, tenemos MLPs que le llamamos fibras E y las usamos en México para hacer carreteras, cárceles, para transmisión de energía, o sea, son también fideicomisos donde participa fondos de inversión, el individual, family offices, invierten su dinero y cobran rentas también de las fibras E. Y en México no tenemos el concepto de mortgage REITs aún, ¿verdad? Ese no está desarrollado. Entonces, eso es más o menos como lo que existe en Estados Unidos, lo que tenemos en México. En México empezamos en el 2011, no es un modelo todavía muy antiguo como el de Estados Unidos. Y les quiero comentar un detallito. La primera legislación en México se publicó, de hecho se publicó en el 2006. Y no fue sino hasta el 2011 que salió la primera fibra en México. ¿Cómo creen que se llama la primera fibra que salió en México? ¿Alguna idea? ¿Cómo creen que se llama la primera fibra que salió en México, listada en la bolsa? Se la quebraron, ¿eh? En México. Fibra 1, así se llama. Entonces, si algún día quieren empezar con la primera fibra en Bolivia, pues ya les di la idea cómo se puede llamar, ¿verdad? Fibra 1 y pónganle B de Bolivia, una cosa así, ¿verdad? Entonces, la primera fibra en México fue la fibra 1,
ojalá no le hayan pagado ningún asesor de marketing, ¿verdad? Por ese nombre, ¿verdad? Y entonces, pero eso fue en el 2011. Y pasaron varios años entre que la legislación estuvo lista y el primer titán inmobiliario en México se animó a subirse a este barco, al barco de las fibras. Y ahorita ya tenemos como unas 17 fibras inmobiliarias y tenemos un montón de fibras ¿verdad? También, ¿verdad? En México, ¿no? Bien, esos son REITs. En todo el mundo hay REITs en México, hay en Singapur, les dicen S-REITs, en español se llaman SOCIMIS, en Bélgica se llaman RREX, en Estados Unidos se llaman REITs. Yo les recomiendo, miren, hay este artículo, este documento deberían de cobrarlo, pero es público. PricewaterhouseCoopers cada año, el último no lo he visto, no sé si lo dejaron de hacer, pero están todos los años. Cada año hace un compendio de todas las REITs que existen en el mundo. Y está muy interesante, es público el documento, y este documento, vean ustedes, ahí viene, pues, ¿qué son las REITs? Y luego te dice Australia, Bélgica, Brasil, donde hay, México, y hay más, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es un resumen de cómo se manejan las REITs en cada, está muy, muy interesante porque le dedican como 1 o 2 hojas a cada país y dicen, miren, estas son las diferencias de México, estas son las diferencias de Japón, hay mucho contenido ahí que yo, la verdad, no lo haría público, yo lo vendería, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias a Price, ellos hacen su compendio de todos los REITs que existen en todo el mundo, ¿no? Se los recomiendo ampliamente para que lo lean. Bien, ahora, aquí viene lo bueno. Las REITs en general en todo el mundo son iguales, son grandes fideicomisos públicos que producen ingresos pasivos. Cada país los va customizando de cierta manera con temas fiscales y con incentivos para que la gente, tanto el inversionista individual, se anime a invertir en ellos, como también para que un inmobiliario diga, voy a entrar al modelo de fibras, porque requieren, no es tan poco fácil, vamos a hacer una fibra y ahí llenamos una forma en Excel y listo, ¿verdad? Entonces, les quiero platicar rápidamente cómo lo customizamos en México, el modelo de fibras. Hay temas bien interesantes. Son nada más 2 artículos en nuestra ley de impuestos sobre la renta. La verdad es que no es mucho y seleccioné unos pequeños datos que quiero que ustedes vean de cómo están customizadas las fibras en México y cómo es que yo creo que esto es un excelente instrumento de inversión para los mexicanos. Miren, es el artículo 187 y 188 de nuestra ley de impuestos sobre la renta en México. Miren, fíjense cómo van a ver ustedes que se publicó en el 2006, como les decía, pero han hecho ciertas reformas. Ven una que es de 18 de noviembre del 2015, o sea, le han ido haciendo ajustes conforme van viendo que van desarrollando las fibras, y eso es normal, ¿verdad? Pero fíjense lo primero, y lo que les platicaba, nuestra ley dice, el fin primordial del fideicomiso es la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento. Eso es bien importante porque lo que designa la ley es que es para el arrendamiento. Este artículo fue modificado más abajo porque hubo gente que cuando recién se publica la normatividad lo usaba para comprar y vender propiedades y aprovechar ciertos beneficios fiscales. Y el gobierno dijo, no, dijo, este es un modelo, lo reformó para la generación de ingreso pasivo. O sea, y me gustó porque ese es el modelo para el que fue construido en todo el mundo. Entonces, fíjense, es para eso. Y luego fíjense lo que dice abajo, que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en bienes inmuebles. O sea, también tienes dinero y tienes que invertirlo en bienes inmuebles. También la misma ley obliga a que debes de tener activos físicos, ¿no? Y lo que te sobre te dice, pues lo puedes invertir en bonos del gobierno, ¿verdad? Entonces, lo puedes tener ahí. Regularmente eso pasa cuando hacen emisiones y pues ¿qué hacen con el cash? Porque todavía no compran propiedades, pues compran bonos del gobierno y ahí tienen el dinero. Y al final es bien interesante porque el bono del gobierno también genera una rentabilidad y esa la sacan a través de dividendos para los inversionistas. Entonces, en realidad, cuando la FIRE se voy a emitir, pues nosotros como inversores decimos, pues como quiera vamos a cobrar porque los van a invertir en CETES, que así le decimos en México a los bonos del gobierno. Entonces, ahí hay 2 reglas bien importantes. Fin primordial y que el 70% del patrimonio sea para bienes inmuebles. Pero miren, se pone más interesante, ¿eh? Dice, solamente puedes vender una propiedad, vean el que dice arriba, solamente la puedes vender a partir de 4 años. Eso también los limita. No puedes comprar una propiedad y la vendes al año 2 o al año 3 o andar especulando. Al menos la ley te dice que debes de tener esa propiedad que integraste en el fideicomiso 4 años al menos, ¿verdad? Y la verdad es que yo lo que he observado
Es bien raro en México que una fibra venda propiedades, las consolidan, las adquieren y listo. ¿Qué es lo que pasa cuando una fibra vende una propiedad? Me ha tocado con Fibra 1, como inversionista que soy, cuando la fibra vende una propiedad, saca la ganancia o la venta de la propiedad y lo distribuye de todos los tenedores, ¿verdad? Pero les digo, lo he visto muy raro, casi no. Sí, eventualmente tienen que empezar a reciclar activos, pero eso, como son jóvenes las fibras en México, todavía no empiezan a reciclar tanto activos. Entonces, bien, y fíjense, se pone todavía más interesante, fíjense lo que dice. Dice que la fiduciaria emita certificados de participación en el gran público inversionista. También obliga a que el fideicomiso sea público. Y fíjense, en México, cuando recién se publicó los primeros artículos, se permitían fibras privadas. Y después el país como que notó que el objetivo era, tú empiezas con una fibra privada con la idea de que te hagas pública. Y luego lo que el país notó fue que la gente no se quería mover a la bolsa. Entonces lo derogó, lo quitó, dijo, no, ya no hay fibras privadas, solamente son públicas. Y en este artículo obliga a que el fideicomiso se haga público. Entonces aquí está este artículo. Y luego, súper importante, por eso les digo que se pone más interesante, vean lo que dice el de abajo, que el fideicomiso a más tardar el 15 de marzo, una vez al año, reparta el 95% de su resultado fiscal. Fíjense, le voy a volver a repetir esto. La ley obliga a que el fideicomiso, una vez al año, cierra todo su ejercicio fiscal y tiene que liberar el 95% de su utilidad fiscal. Este artículo lo que hace es que obliga a que entreguen siempre los rendimientos. O sea, la fibra no puede, sí puede reinvertir, sí puede hacer, pero lo que hace es que, oye, terminaste tu ejercicio fiscal, todo lo que te quedó va para los inversionistas, ¿no? Entonces eso también obliga a que el instrumento siempre esté entregando dividendos a sus inversionistas. Entonces, una vez al año, cada cuando reparten las fibras, tradicionalmente lo hacen trimestralmente, hay algunas que reparten por mes, a mí son mis favoritas, las que por mes te dan como si fuera así tu renta, ¿verdad? Se me hace más fácil como el modelo de vivir de las fibras, que cada mes me paguen mis rentas, y hay algunas que lo hacen cada mes, la mayoría lo hace por trimestral, ¿verdad? Bien, último. Y esto también es súper importante, vean lo que dice el 3, yo creo que este es el más importante de todos, el 3 en medio. Se refiere a las fibras, no se tendrá la obligación de realizar pagos provisionales del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Las fibras, chicos, en el mundo, bueno, en México y en muchas partes del mundo, es el único ente público que no paga impuestos. ¿Qué es lo que la ley dice? La fibra hace sus operaciones, hace su ejercicio fiscal, no le entrega ningún impuesto a la federación. El que paga el impuesto es el inversionista final, el tenedor del título. Entonces, le decimos en México que es un vehículo transparente. Ellos no tributan, ellos hacen su operación, entregan el resultado fiscal al inversionista último, al tenedor del certificado, y yo, por ejemplo, yo tengo 1000 certificados de una fibra y yo voy y pago mis impuestos como inversionista individual, lo cual se me hace una genialidad. ¿Por qué? Porque entonces la estrategia fiscal no recae en la fibra, la estrategia fiscal recae en cada tenedor de títulos y cada uno persigue su estrategia fiscal distinta, ¿verdad? Entonces se me hace y para las fibras también es muy flexible el modelo porque ellos no pagan impuestos, ellos reinvierten, hacen sus negocios y al final entregan un resultado fiscal al inversionista. Súper interesante, ¿eh? Y al final, lo que hizo en México es como entregan libre de impuestos a todos sus inversionistas la utilidad, la casa de bolsa hace una retención provisional. No la iban a poner tan fácil, ¿verdad? Entonces la casa de bolsa me retiene a mí el 30% y yo en mi declaración anual hago mis ajustes y hago mi estrategia fiscal, ¿verdad? Para recuperar algo de ese impuesto. Sí hay una retención. No me voy a meter a más detalles, pero sí les quiero decir, hay pagos que hacen las fibras en todo el mundo que son reembolsos de capital. Esos son súper interesantes, eso es todo un tema, tendría que estar aquí todo el día platicándoles qué es eso, pero el reembolso de capital es la manera como las fibras sacan ingresos que reciben, los entregan a los inversionistas y son libres de impuestos. Y eso nos pone a todos muy felices porque el reembolso de capital no grava en México. Entonces, bueno, hay más cosas, ¿verdad? Pero les quería platicar de esos artículos que me parecen súper interesantes de cómo customizaron en México el modelo de fibras para hacerlo interesante para un inversionista individual como para el que aporta los bienes y para los administradores. Bien. Ya este lo hizo más grande. Mira, le combinamos ahí varias cosas. Bien.
Ya todo lo demás ya es más, hay otra, esta es bien importante también. En México tenemos una exención, una más, y con esta ya, yo sé que todos van a correr a invertir en fibras mexicanas después de que les diga esto, ¿verdad? No lo hagan todavía. Miren, hay otra exención. Si yo compro un certificado bursátil fiduciario inmobiliario, así les decimos a las acciones, y ese certificado me produce un rendimiento de plusvalía, al momento de yo venderlo también estoy exento del pago de impuestos. En México lo exentaron. Entonces, ustedes saben que en la enajenación de acciones, yo en México pago el 10% por la ganancia, en México exentaron a las fibras. Entonces, yo puedo vender con un 30% de plusvalía y pago 0 impuestos por la plusvalía en fibras. Entonces, igual, súper atractivo, ¿verdad? El modelo. ¿Por qué? Porque la plusvalía viene líquida a mi bolsa cuando vendo mis certificados. Entonces, híjole, ¿qué más puede uno pedir, verdad? Con un instrumento como este en México? En Estados Unidos no tienen estas consideraciones. En Estados Unidos el título se parece más a una acción tradicional y ahí sí está grabada la ganancia, el reembolso de capital es distinto. Entonces sí, a mí sí me gusta mucho el modelo mexicano porque creo que sí le pusieron un poquito más de creatividad y más incentivos a los inversionistas, ¿verdad? Pero al final el fin es el mismo, generadores de ingresos pasivos para sus inversionistas. Ok. Espero que hasta aquí no los haya confundido, todo bien, vamos avanzando bien. Manden sus preguntas, ahorita contestamos preguntas, pero bueno. Ya les platiqué qué son las fibras, ya les platiqué cómo lo customizamos en México. Ahora, les quiero platicar, yo creo que las fibras no solo es ¿qué es esto? ¿Verdad? Bueno, es una manera de captar capital a través de la bolsa, a través de estos fideicomisos que hacen propiedades, ¿no? Ustedes si ustedes visitan la Ciudad de México, Fibra 1, Fibra Danos, tiene unos desarrollos, Fibra Shop, tiene unos desarrollos de centros comerciales hermosos. Les llaman ahora centros, ya no les dicen centros comerciales, les dicen ahora como centros de recreación. Se quieren salir un poquito del modelo de que es un mall y ahora es como un lugar para que tú vayas con tus mascotas, a pasar el día, a ir a un restaurante y a comprar. Les llaman ahora centros, tienen una palabra que están usando todos ahora en México. Pero yo lo que veo es, uno va a estos centros de esparcimiento o sociales y son obras inmobiliarias muy bonitas, muy cómodas de estar ahí, pero se puede uno pasar todo el día ahí. Entonces, yo les digo que hay fibras que tienen definitivamente un impacto social colectivo. ¿Por qué? Porque construyes infraestructura inmobiliaria que es para el disfrute de sus habitantes, ¿no? No solamente eso, no solamente es para el disfrute. Obvio que hay fibras que son como industriales, pues es una nave industrial, ¿verdad? Bueno, ofrece empleo, ¿no? Pero a mí me gustan mucho fibras de servicios médicos, ¿no? En Estados Unidos, en México no tenemos todavía una fibra de servicios médicos, pero hay fibras especializadas en hospitales, centros de atención para personas adultas mayores, ¿verdad? Para rehabilitación. Imagínense, o sea, son portafolios de inversión que no solamente es el tema financiero, es el tema de la especialización en el modelo inmobiliario, ¿no? Que también ofrece un beneficio para sus usuarios. Entonces, yo creo que tiene definitivamente un beneficio económico y social, pero también les quiero decir que tiene un beneficio personal para los inversionistas particulares que quieren participar en esto. En México nosotros podemos entrar a invertir en fibras en el mercado secundario a través de cualquier broker y entramos a las fibras que hay ahí. Miren, les quiero platicar, yo hace 5 años, y esto es público, en el libro les platico, oigan, pues es un modelo muy padre, y hace 5 años dije, miren, voy a hacer algo, en una página de web voy a estar invirtiendo $200 al mes en fibras mexicanas y les voy a platicar cómo va el portafolio. Esto casi nadie lo hace. Y dije, voy a estar poniendo $200 y los voy a estar invirtiendo en el broker mexicano, en fibras 100% mexicanas. Y voy a irles platicando los resultados que he logrado como inversionista individual, yo como Luis Ortiz, para que vean de qué se trata, ¿no? Entonces yo dije, hago una inversión recurrente, bueno, son como $160 mensuales al tipo de cambio, ¿no? 5 años. En los 5 años que llevo, y este es un snapshot de mi broker, 5 años que he puesto $160 mensuales en las fibras, ahorita mi portafolio vale $16,383 y produce $87 de ingreso pasivo. Yo siempre les digo a los inversionistas, $50, $100, $1,000, $500,000 es mucho poquito. Cada quien vive una realidad distinta de inversión. Lo que quiero que vean es los resultados obtenidos. Vean los resultados obtenidos. En 5 años,
116% de rendimiento acumulado para el inversionista. 116% de rendimiento acumulado, en el instrumento. Pónganle ustedes los dólares que quieran, ¿verdad? En el año ahorita, esto lo saqué el snapshot hace unos días, en el año llevo un 7.2% de rendimiento, hoy el mes, eso lo saqué en la mañana, ¿no? Pero fíjense lo que un inversionista individual puede lograr por entrar a invertir en fibras, ¿no? Entonces, les digo yo que no solamente las fibras tienen un impacto social en el colectivo, sino que también el inversionista individual que quiera decir, oye, voy a empezar a hacer un patrimonio, quiero hacer un poquito de un portafolio, siempre les digo, este es un modelo que nadie habla de este modelo, ¿verdad? Y que vean los resultados que yo he logrado y créanme, estos resultados yo les digo en la página web que publico, solamente compro lo que hay, sin nada de que el mejor precio y analizar las bandas de Bollinger y todo este tema que le gusta mucho a los traders. No, eso nada más compra, guarda y reinvierte las rentas, ¿verdad? Y vean cómo sale. Entonces el mensaje que les quiero transmitir es no solamente es interesante para un país como modelo, sino para un individuo que quiera hacer un patrimonio productivo, ¿verdad? Y vean los resultados públicos que hemos logrado. Este es el portafolio, ustedes van a ver ahí, aquí están las fibras, hay una que se llama Danos, hay una que se llama Macquarie, esta es australiana y hace operaciones en México como fibra. Está Fibra Monterrey, Nova, Shop y Fibra 1, esas son las que uso en ese portafolio. Un portafolio muy sencillo, pero solamente lo que les quiero demostrar al inversionista individual es pues que también hay potencial, ¿verdad?, para invertir. Entonces ahí está, broker que usamos en México. Bien, estas son las rentas que ha logrado. Como es un portafolio de rentas, pues cada año va generando más rentas, ¿verdad? El objetivo, lo puse en bolivianos, el objetivo de este portafolio es en 15 años llegar a una renta mensual de 2.399 bolivianos. Para que les haga sentido, porque todo está en pesos. Pero igual, es un ejercicio real que yo les he estado mostrando a los inversionistas para que vean qué es lo que se puede lograr, ¿verdad? Bien, ahí está. Retos observados. ¿Cuáles son los retos que he observado? O sea, es un modelo sin duda, para mí me parece fenomenal. ¿Cuáles son los retos? Miren, el reto principal es este. Para poder implementar una fibra necesitas varias voluntades. La voluntad de la bolsa de valores, la voluntad de la hacienda, ¿no?, del gobierno, pero también necesitas la voluntad de un desarrollador inmobiliario, porque ellos son los que van a traer o a desarrollar las propiedades. Y lo que yo he observado es, el desarrollador inmobiliario, pues le va muy bien, sin necesidad de ser fibra, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú a un desarrollador inmobiliario le dices, oye, vente y vámonos al modelo de fibras, pues lo que pasa es que lo tienes que meter ahora que es una empresa pública. ¿Y qué pasa con una empresa pública? Pues tienes que cumplir con muchos requisitos, ¿verdad? Que no son requisitos para mí, pues extraños, ¿verdad? Son requisitos que esperaría yo de cualquier empresa pública. ¿Qué es esto? El compliance, los estados de resultados, las calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fibra? Por ejemplo, esta fibra Nova es una fibra de las pequeñas en México, pero que no saben, esta fibra, yo estuve comprando certificados de esta fibra en menos de $1 por allá del 2017, que fue cuando hizo su OPI, y ahorita está en $2 y pico el certificado. Más aparte las distribuciones que nos ha pagado cada trimestre. Es un caso de éxito tremendo esta fibra. Pero lo que hace la fibra es, pues tiene que presentar reportes trimestrales, reportes anuales, tiene que auditarlos, consolidarlos, tiene que, porque eres una empresa pública ahora, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los retos a lo que yo he visto que los inmobiliarios dicen, híjole, es que entiendo que el yo hacerme público me da acceso a mayores capitales, puedo expandir mi negocio de una manera que no lo había pensado, pero pues tengo que seguir todo esto. Y luego miren, por ejemplo, Fibra Nova, pues cada trimestre, ¿verdad? Ingresos por rentas, gastos, sus márgenes, cuánto distribuye por CBFI, el patrimonio, todo lo que nos gusta a uno como inversionista ver. Yo estoy aquí, ¿cómo va? ¿Cómo está el patrimonio, verdad? ¿Qué han hecho? ¿Qué decisiones han tomado? Estados de resultados, balance, ¿verdad? Cosa que antes no hacían ellos porque pues era una empresa privada, pero bueno, dijeron, hay un beneficio, hay una oportunidad y pues vamos a darle. Entonces, pues esto lo tienen que hacer cada trimestre, ¿verdad? Y más todo lo demás, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que a mí como inversionista me da confianza, ¿verdad? Es como yo puedo entrar a un modelo como este. Voy a analizar la empresa, qué decisiones toman, cuánto flujo tiene,
cuánto me están repartiendo, oye, me gusta, entro, ¿verdad? Y pues ahí inviertes, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, pues sí siento que le tienen miedo al compliance, pero es como tú puedes ganar una base de inversionistas enorme. ¿Quiénes son los inversionistas más grandes en fibras en las mexicanas? Y sí quisiera yo comentarles, aquí por ejemplo, las Afores, o sea, nuestros planes de pensión, pues son los más interesados, ¿verdad? Siempre que hacen emisiones o siempre que van que sale una nueva fibra, ellos son los primeros que se anoten y dicen, bueno, vamos a ver qué tienes, y casi siempre en los follow-ons compran mucho, o sea, compran mucho del follow-on. En México, el Afore tiene permitido invertir un 4% de sus fondos y ahorita andan como en un 2, 2,5%, o sea, de hecho, necesitamos más fibras en México porque hay dinero que pues no alcanzan los proyectos para la lana que traen en la bolsa. Entonces, las Afores, los family offices, y hay fibras que ya también están colocando en Estados Unidos y pues prácticamente venden toda la colocación. Entonces, fondos internacionales, y retail, o sea, el individual. Hace un año Fibra Nova hizo una emisión y la hizo para todos, la abrió para fondos y la abrió para retail y dijo, el que quiera entrar a través de su casa de bolsa, mande un mensaje y compra títulos, ¿verdad? Entonces lo hizo muy fácil para el retail decir, órale, pues va, ¿verdad? Ahí te van $100. No les platiqué, pero los títulos valen $1. O sea, el ticket de entrada, las fibras empiezan en $1 americanos, también son bien accesibles para la chaviza. Oye, pues órale, échale $5, ¿verdad? Por mes, pues órale. Yo a mi hijo, al mayor, le digo, pues ahí te van, ¿cuánto le doy? $100 para fibras y $100 para Bitcoin. No me gusta Bitcoin, le voy a decir a Alex, no soy fan, pero él es otra generación, ¿verdad? Pues órale, digo, ahí ve haciendo tu, porque yo soy muy así, muy conservador en mis inversiones, pero a mi hijo. Entonces, los tickets de entrada son muy accesibles y lo que hicieron estas fibras es abrir también para el individual ahí mismo. También es común que hagan preferentes. Si tú ya eres inversionista, también te dicen, oye, pues tú puedes entrar como preferente a un follow-on y pues tienes tanto, pues te puedes comprar tanto. Entonces entras como preferente. Hay muchas maneras como involucran a los inversionistas. Entonces, el reto más importante que yo veo, pues es eso, es profesionalizar o institucionalizar a los titanes inmobiliarios, ¿verdad? Y esa es la parte donde, híjole, ahí pues tienes que convencerlos con incentivos fiscales, tienes que traerlos de la mano, ¿verdad? Para decir, bueno, vamos a ver el modelo y que ellos puedan ver los potenciales beneficios que pueden tener a futuro, ¿verdad? Bien, ruta para la implementación, este es mi último slide. ¿Vamos bien con el tiempo? Vamos bien, ok, perfecto. ¿Cuál sería una ruta para implementar en Bolivia? Pues miren, yo les he traído a ustedes, que es el modelo que hicimos en México. Hay mucha información, hay bastante información de literatura americana, hay fibras en otras partes del mundo que también uno puede platicar con ellas, cuáles son sus prácticas. Yo lo que les sugeriría es exploren las prácticas de fibras de otros países, ¿verdad? Y vean cómo están constituidas, qué elementos tienen como lo que les mostré yo de México y vayan ustedes diseñando su marco, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que debe ser más o menos por aquí, ¿no? Tanto el marco legal como el fiscal. Lo más importante es el fiscal, ¿verdad? Es qué elementos tiene de impuestos y todo esto en el modelo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues que tienen que alinear, alguien tiene que alinear al gobierno, a la bolsa de valores, al fiduciario, al desarrollo. Alguien tiene que ser el ente que traiga a todos estos jugadores y empiecen a platicar, ¿verdad? Yo creo que la bolsa de valores, ¿verdad? Yo no visualizo a un inmobiliario pues hablándole a un fiduciario, oye, ¿qué te parece si es una fibra? Pues no, ¿verdad? Ellos pues ladrillos y varilla y todo eso, ¿verdad? Tampoco, el fiduciario tampoco. Yo visualizo que la bolsa es el primordial eje que debe de traer a estos participantes para empezar a diseñar el modelo. Entonces, creo que juega un papel importante. A mí la verdad que me gustaba mucho el modelo de la fibra privada en México porque yo pensé que era la antesala para irse a pública. No lo hicieron así y la quitaron. Pero yo creo que un modelo como de incubadora de fibras, como empezar a trabajarlas en un fideicomiso todavía privado, con un timeline para llegar a publicar en la bolsa, sería algo que creo yo me gusta como idea para Bolivia. Es como para decir una como incubadora del modelo, empezar en chiquito. Por ejemplo, en México la más pequeña
empezó con 400 millones de dólares. Entonces, la pequeña no es tan pequeña, ¿verdad? Entonces, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Yo creo que puede ser un modelo y tampoco tiene que ser, vas a comprar pura propiedad estabilizada. Puede ser, oye, una fibra que remodele, una fibra, o sea, no sé. Hay ideas por ahí donde podemos empezar como con una pequeña incubadora con el propósito de ir a pública, ¿verdad? Y empezar a desarrollar el marco, ¿verdad? El marco que lo va a regular, ¿no? El modelo, ¿ok? Entonces, pues, ya acabé. ¿Dudas? Hasta aquí, preguntas, comentarios. Gracias. Muchas gracias. Gracias.